Cuando dormimos, apenas podemos distinguir la realidad de un sueño. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es real y lo que no lo es? Para los científicos, algo es real si sus propiedades están determinadas antes de ser medidas. Una manzana puede ser verde incluso cuando nadie la mira. Pero el mundo cuántico parece seguir otras reglas. Y 3 científicos han ganado recientemente un premio Nobel que demuestra que nuestro universo no es localmente real. Pero si nuestro mundo no es real, ¿qué es este lugar en el que vivimos? Imagina que hay 2 personas, Anna y Luke, ambas situadas en lados opuestos de nuestro sistema solar. Se envían 2 monedas desde el centro del sistema solar, cada una dirigida a un observador. Mientras las monedas se mueven por el espacio, están girando. Según la mecánica cuántica, es imposible predecir en qué lado caerán las monedas. Los resultados son aleatorios, pero cuando Anna mide la cara, sabe instantáneamente que la moneda de Luke debería haber caído en la cruz. La probabilidad de predecirlo correctamente, incluso 200 veces seguidas, es de 1 entre 10 a la potencia de 60, lo que supone más que todos los átomos del sistema solar. Aunque Anna y Luke están separados por miles de millones de kilómetros, la mecánica cuántica dice que Anna puede seguir prediciendo los resultados de Luke basándose en lo que ella obtuvo, como si las monedas tuvieran una especie de conexión telepática. Este experimento mental se conoce como la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Parece imposible y sin embargo así es como funciona el universo. ¿Cómo puede algo viajar más rápido que la luz? ¿Cuál es el píxel de nuestra realidad? ¿Y cómo pasa el universo de predecible a aleatorio? Antes de la mecánica cuántica, los científicos creían que el mundo era determinista. Pensaban que si conocían ciertas propiedades de un sistema físico, podían determinar todo lo relacionado con este sistema en el pasado y en el futuro. Pero entonces los físicos descubrieron un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, que describe un estado en el que 2 partículas permanecen conectadas independientemente de la distancia a la que se encuentren. Puede que esto no suene demasiado emocionante, pero imagina que esto funciona incluso si el par enredado está en lados opuestos del universo. Esto parece extraño incluso en el mundo de la mecánica cuántica. En general creemos que nada puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que hay un límite a la velocidad de cualquier señal. Sin embargo, si creas un par de partículas entrelazadas y las envías en dirección opuesta, aumentando la distancia entre ellas y luego mides el estado cuántico de una partícula, el estado cuántico de la otra partícula se determinará de repente. Puedes imaginarlo como 2 cajas, cada una de las cuales contiene una piedra blanca o una negra. Así, siempre cuando una persona abra una de las cajas, conocerá inmediatamente la piedra que hay en la otra caja. Esto se ha demostrado a través de distancias de cientos de kilómetros en intervalos de tiempo de menos de 100 nanosegundos. Un nanosegundo es igual a la 1000.000.000ª parte de un segundo, así que si las 2 partículas enredadas intercambian información de alguna manera, lo hacen a velocidades al menos miles de veces más rápidas que la luz. Pero eso no es todo. Al igual que nos subimos a una balanza para medir nuestro peso, los científicos miden las partículas para descubrir sus propiedades. Pero ¿qué pasaría si esas propiedades solo se determinaran en el momento de medirlas? Esto significaría que nuestro universo no podría ser a la vez local y real. Al menos una de estas premisas, si no las 2, sería errónea. Definir la realidad es algo complicado. No vemos las partículas diminutas, pero existen. No podemos tocar el aire, pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo real? En física, real significa que los objetos siempre tienen propiedades definidas independientemente de que los midamos o no. En otras palabras, la caída de un árbol en un bosque produce un sonido aunque no haya nadie que lo oiga. Y local significa que los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno, y que esta influencia no puede viajar más rápido que la luz. Es importante que nuestro mundo sea real, porque como creía Isaac Newton, si se conocen las posiciones y velocidades de todos los ingredientes de nuestro mundo y se identifican las fuerzas que influyen en ellos, la física puede predecir cómo sería el mundo en cualquier momento del futuro. Pero el mundo cuántico tiene a menudo una naturaleza indeterminada. En pocas palabras, a menudo es aleatorio o no se puede predecir. Considere un experimento sencillo. Llene un recipiente con varios átomos radioactivos y espere. En general, se puede predecir cuántos átomos quedarán y cuántos se descompondrán. Sin embargo, nunca se puede saber con seguridad qué átomos sobrevivirán y cuáles no. O disparar una serie de partículas a través de una doble rendija poco espaciada. Se puede predecir el patrón de interferencia que aparecerá en la pantalla detrás de la rendija, pero nunca se sabrá dónde caerá cada partícula, aunque se disparen de una en una.
Algunos aspectos de la física cuántica parecen ser completamente aleatorios, pero ¿son realmente aleatorios? ¿Y si solo nos falta información? Albert Einstein creía que el entrelazamiento no violaba el realismo local, sino que la física cuántica estaba incompleta. Pensaba que las variables que conectan estas partículas entrelazadas acabarían encontrándose. Y los tres científicos, John Clauser, Alan Aspect y Anton Zeilinger, compartieron un premio Nobel por demostrar que estas variables ocultas no existen. Los científicos han llegado a la conclusión de que una partícula enredada no tiene propiedades hasta que alguien la mide, y por tanto estas propiedades no pueden conocerse ni adivinarse por ningún medio. Entonces, si el universo no es real, ¿qué estamos viendo y experimentando exactamente? Un grupo de físicos de Los Ángeles ha ideado una nueva teoría de la realidad y se basa en patrones periódicos o cristales. Los cristales pueden tener diferentes formas, pero también diferentes dimensiones. Es más, un cristal de dimensión superior puede proyectarse para crear un patrón en una dimensión inferior. El patrón resultante se denomina cuasicristal. Los físicos tomaron un cristal específico de 8D y lo proyectaron a 4D en un ángulo determinado. A partir de él han impulsado un cuasicristal 3D que creen que es una subestructura de toda la realidad. El bloque de construcción fundamental de este cuasicristal 3D se llama tetraedro, o triángulo tridimensional, con todos sus lados de la misma longitud. Y esta longitud es la unidad de longitud más pequeña teorizada que existe, llamada longitud de Planck, que es 10 a la potencia de 20 veces el tamaño de un protón. Si un átomo tuviera el tamaño de la Tierra, la longitud de Planck sería del tamaño de un protón. Aquí es donde la cosa se pone espeluznante. Según su teoría, al igual que las pantallas digitales están formadas por las unidades más pequeñas de una imagen digital, los píxeles, un tetraedro es un píxel 3D de nuestra realidad. Cada tetraedro tiene solo unos pocos estados en los que puede existir, y el estado de un tetraedro define los estados de otros tetraedros que llenan todo el espacio del universo. Pero si un tetraedro solo puede estar en un estado específico en un momento dado, ¿quién o qué dicta el estado en el que debe estar? Los físicos de todo el mundo creen que la realidad está hecha de información. ¿Pero qué es la información? La información es un significado expresado a través de símbolos, pero el significado no es otra cosa que la comparación o la capacidad de percibir algo en relación con otra cosa. Y si es así, la comparación y el significado requieren una elección, es decir, la conciencia. Así que al igual que cuando solo sabemos cuáles son las propiedades de una partícula enredada cuando las medimos, el significado o la información solo puede existir cuando se percibe o se mide. Si todo esto es cierto, la realidad podría ser un producto de la conciencia. Pero también hay otra idea para nuestra existencia, la hipótesis de la simulación sugerida por el filósofo de Oxford, Nick Bostrom. Y algunos científicos creen que las probabilidades de que vivamos en una realidad simulada son del 50%. Así que, si de alguna manera pudiéramos demostrar que vivimos en una simulación, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que empezar con la idea de que el hardware que creó la simulación no tiene una potencia de cálculo infinita, porque de lo contrario no sería posible distinguir nuestra realidad de otra creada virtualmente. Dicho de otro modo, no podríamos notar ningún fallo. Por ello, los científicos buscan la manera de hacer que una simulación se revele con experimentos que crearían una sobrecarga en un ordenador teórico con recursos informáticos finitos. Mientras tanto, otros científicos están encontrando otras pruebas. Todo hardware informático deja un artefacto de su existencia dentro de la realidad simulada que ejecuta, así que debería haber un límite en la velocidad de procesamiento de la operación por una determinada cantidad de tiempo. Y resulta que tenemos un artefacto de este tipo en nuestro universo, la velocidad de la luz, que sigue siendo la misma independientemente del observador, tiene un límite superior y no puede ser explicado por la física. Así que puede que no sepamos qué tipo de ordenador está ejecutando nuestra realidad simulada o qué propiedades tiene, pero hay una cosa que podemos decir con seguridad. Si realizara una operación por segundo, el tamaño de su contenedor de memoria para el espacio variable sería de aproximadamente 300.000 kilómetros. Tal vez tengamos este límite de velocidad de la luz porque de lo contrario seríamos capaces de viajar a otra galaxia antes de que este ordenador pudiera programarlo. Pero no es el único indicio de que podríamos estar viviendo dentro de una simulación. Las películas o los videojuegos suelen estar en el punto de vista de los personajes para mostrar las cosas desde su perspectiva. Lo que vemos en la pantalla y oímos por los altavoces es la experiencia integrada que no sirve para los personajes. Está ahí puramente para nuestro beneficio. Y así, si aceptamos la hipótesis de la simulación como nuestra nueva realidad, la conciencia obtiene un propósito claro.
Es una interfaz subjetiva integrada que consta de 5 sentidos. No hay leyes naturales ni ideas filosóficas o científicas que predigan la aparición de la conciencia. Y no hay ninguna utilidad clara o ventaja evolutiva que pueda proporcionar. Así que parece que su función principal es que haya una experiencia. Pero como la experiencia sin ninguna utilidad o ventaja evolutiva clara es tan costosa en energía, debe servir a alguien más, a un observador o a un jugador. Si algún día descubrimos una forma de simular seres conscientes, las posibilidades de que vivamos en una realidad simulada se dispararían. Los físicos de la Universidad de Maryland ya han sido capaces de simular un único núcleo de helio compuesto por 2 protones y 2 neutrones. Y creen que si hoy consiguen simular un núcleo atómico, tal vez en 20 o 30 años podrían simular una molécula y en 50 años un objeto de tamaño de unos pocos centímetros. Si el progreso continúa, es posible que dentro de 100 años los científicos puedan simular el cerebro humano. La cuestión es que si realmente vivimos en una simulación, no estamos programados para hacer cosas porque tenemos libre albedrío. Tal vez alguien quería ver qué haríamos sin instrucciones y qué pasaría. Tal vez los largos años que experimentamos en nuestra realidad solo serían minutos para el creador de la simulación en la que estamos. Sin embargo, dotar a un personaje del juego de su propia conciencia es algo que está mucho más allá de cualquier tecnología que poseamos actualmente. Entonces, ¿qué crees? ¿El universo y todo lo que conocemos no es lo que parece? ¿Vivimos en una simulación? Queremos saber lo que piensas, así que deja un comentario. Y gracias por vernos.